Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy nos toca conversar con el buen amigo, el ingeniero Leonel Castellanos Duarte, presidente de la Asociación de Empresas Herrera, que ya no se circunscribe solo a Herrera, sino a todo el ámbito nacional. Bienvenido, ingeniero. Gracias, muy buenos días, amigo Gustavo. Es un placer para nosotros estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes pues, aspectos relacionados con la vida nacional, y más en este periodo que tristemente está pasando el mundo, y República Dominicana no ha sido ajeno a los impactos de esta pandemia, esta situación. Bueno, ustedes los empresarios son de los que están cargando con mayor extensión y responsabilidades porque, al igual que los servidores de la salud, los médicos, las enfermeras, los políticos que les toca administrar los estados, los gobiernos, ustedes tienen una gran responsabilidad social porque de las empresas que la gente vive, tienen un empleo, tienen un trabajo y la economía está siendo muy afectada. ¿Cómo usted observa lo que ha hecho el presidente Abinader de salir a consultar sectores para tratar de buscar consenso en cuanto a enfrentar la situación de sanidad y en la economía? Bueno, ya nosotros nos habíamos pronunciado precisamente en ese sentido desde el inicio de la toma de posesión de las nuevas autoridades, del acercamiento que tenía que hacer el nuevo presidente con los distintos sectores de la sociedad dominicana, tanto económico, político y sociales. Yo creo que el país hoy en día necesita del apoyo y de la colaboración de cada uno de nosotros. Es importante que todos los sectores comencemos, tengamos la conciencia de la realidad del país y del mundo en estos momentos. Yo creo que es propicio y aplaudimos la iniciativa del presidente de la República, Luis Abinader, de tener un acercamiento con el liderazgo político, porque hoy necesitamos la unidad nacional de todos los sectores, claro, sin descuidar ni dejar de observar también que el gobierno pueda cometer algunas desviaciones, como es en algunos funcionarios que puedan actuar de manera diferente a los anhelos del presidente de la República. Entonces, pero sí, la sociedad dominicana, en sentido general, todos debemos de estar comprometidos y asumir nuestra responsabilidad individual para construir el país que queremos. De manera que felicitamos esa iniciativa y ojalá continúe con todos los sectores, creo que así lo ha pronunciado, de manera que lo vemos muy positivo, porque eso promueve la unidad entre todos los sectores y eso nos ayuda a impulsar de manera positiva el país. Bueno, otra de las iniciativas recientes del presidente Abinader ha sido tratar de darle calor a la alianza público-privada, que incluso existe un organismo, todo esto está amparado en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo y otras leyes. Por lo que tú has visto, ¿tú piensas que se puede avanzar en esta parte de esa alianza público-privada quizás hoy más necesaria que nunca? Sí, bueno, ya el tema de la alianza público-privada no es un tema nuevo, es un tema que lo conocemos desde la era de Trujillo, cuando el propio Trujillo llegó a hacer alianza con sectores privados de la vida nacional. En ese entonces eran Hoy lo que alianzas se... muy desiguales. Sí, pero al final creo que resultaron muchos sectores beneficiados de estas alianzas. De manera que hoy lo que se ha creado es un marco jurídico, legal,
que se actualice, que le dé soporte jurídico, legal a ese mecanismo, Y mayor donde el transparencia también. Estado, correcto, donde el Estado no sea tan perjudicado como en ocasiones anteriores. Ya conocemos casos de proyectos en obras de infraestructura que se hicieron en el pasado mediante este concepto de alianza público-privado y todavía estamos pagando o hemos pagado los proyectos ya 2 veces o 3 veces, qué sé yo, y seguimos pagando. Entonces, eso es lo que se procura evitar con este proyecto de la alianza público-privada. Y desde el punto de vista de nosotros, creo que es una gran oportunidad para el país. Ahora, ese proyecto de alianza pública-privada, nosotros entendemos que no debe limitarse solamente a proyectos de obra de infraestructura, como fueron definidos lo que apareció en la prensa en el propio proyecto. Yo creo que debe de ampliarse inclusive a desarrollo de proyectos de carácter productivo, de carácter industrial, con inversiones Como extranjeras. cuáles, ingeniero? ¿Eh? Como cuáles pudieran Bueno, yo diría impulsarse de que esa alianza. todo el sector industrial, hay un proyecto específico de carácter industrial. Yo quiero fabricar vehículos, para citar Un un ejemplo. ejemplo. Quiero instalar una fábrica de vehículos Tesla, como está muy de moda ahora. Un proyecto de una industria de vehículos eléctricos. Bueno, pues yo podría hacer una alianza con el Estado dominicano, desarrollar ese proyecto aquí con el Estado de socio de un 50% de la inversión del proyecto y que al mismo tiempo le garantice al inversionista un mínimo de venta local del consumo que el propio Estado vaya a tener. Entonces, si no significa que se compre todo lo del Estado, sino que porque tenemos que ser justos y que el mercado participe, pero que sí exista un mínimo de participación, de garantía a esas empresas que se vinculen con el Estado mediante esa alianza y tengan una participación mínima del consumo local. Cito eso, pero hay cientos, estufa, qué sé yo, hay cientos de... Por ejemplo, en la energía. Un Sí, sector que tú conoces, por ejemplo, paneles solares, esas alternativas, eso pudiera trabajarse, por ejemplo. Exactamente. Paneles solares, una industria de transformadores eléctricos que no existe en el país. Aquí, porque aquí existen reparadores de transformadores. La industria de transformadores que existen en el país son transformadores reconstruidos, pero una industria de transformadores que se importan bastante en República Dominicana, millones de dólares todos los años. Ya hay un consumo que se le puede garantizar mínimo a una industria que se instale. Y se economizarían divisas si se hacen aquí. Y además exportar a la región, no solamente enfocado al mercado local, es un desarrollo industrial que permita garantizarle a esos proyectos que sean sostenibles con un mínimo hasta que puedan tener un mercado más amplio dentro de la región. Bien, vamos a una primera pausa y retornamos con otros temas de interés. El ingeniero Leonel Castellanos Duarte, presidente de la Asociación de Empresas Herrera, es nuestro invitado de hoy. Bueno, hay un tema que usted conoce muy bien, que es el relativo al asunto de la energía eléctrica. Fundamental, porque un país no se puede desarrollar si no tiene un sistema eléctrico estable, con unos costos y unos precios competitivos. Se hizo la central termoeléctrica Punta Catalina, que en principio opera con carbón, muchos debates, muchas cosas, pero es una gran inversión del pueblo dominicano, porque si es del Estado del pueblo dominicano que está ahí. Se habla de la conversión a biogás y una serie de cosas. ¿Cuál es la posición de ustedes como Asociación Herrera de Industrias?
Bueno, recientemente vimos en la prensa unas declaraciones del el ministro administrativo de la presidencia, donde se planteó la posibilidad de hacer una reconversión de la planta de Punta Catalina a biomasa. Fue que el Biomasa. tema, inclusive sí, a biomasa, sembrando con leucaena, una plantación de leucaena, creo que se mencionó, o se mencionó con plantaciones de leucaena, por las implicaciones que grupos ambientalistas pues hablan del tema del carbón. Del punto de vista de nosotros, nosotros consideramos que en estos momentos no procede por lo que eso implicaría. Yo creo que si... ¿Cuál sería la implicación que ustedes entienden que no es en este momento prudente? Bueno, porque si además de lo complejo que ha sido la construcción de la planta de Punta Catalina, hacer un proceso de transformación en el sistema energético, en su matriz energética, eso implicaría que vamos a tener que paralizar la planta. La operación. Porque, sí, hay que paralizarla para hacer la reconversión, pero también una caldera que esté diseñada para carbón en una planta de esa naturaleza no está diseñada para quemar leña. Está diseñada para quemar carbón y un tipo de carbón específico. O sea, si el tema es de carácter medioambiental, lo compartimos, yo creo que hay los elementos técnicos, tecnológicos en el mundo que pueden corregir los niveles de contaminación de la planta en sus emisiones de gases. Además del tema Y del costo, tengo entendido que eso implicaría también un costo, que de por sí ya esa 400 construcción ha millones, sido 400 millones de muy dólares más. costosa. Pero otro elemento es que durante el periodo que esa planta esté paralizada en ese proceso de transformación, vamos a tener un déficit de suministro de energía y las empresas tendrán que comprar energía entonces mucho más cara y eso se va a transferir entonces a los consumidores. O sea, usted entiende Porque entonces que en estos momentos no es prudente embarcarnos en esa conversión. nosotros consideramos que no. Hay temas que yo creo que sí hay que prestarle atención, como también son los desperdicios de la ceniza que se acumulan. Hay que tratar de buscarle un mecanismo sobre eso, cuál es una utilidad, mejor dicho, como la hay en otros países. Por ejemplo, puedo citar a Francia, que tiene le da un uso a la ceniza no solamente para la industria del cemento, sino hay subproductos que se pueden desarrollar a partir de esos desperdicios de ceniza. Pero lo primero que hay que hacer, que no lo he visto todavía, es un análisis químico, la composición química de la ceniza que emite los residuos de Punta Catalina. Se Yo suponía que creo eso debía ser un proceso prácticamente que arrancara de manera al unísono con la operación de esa, pues son dos plantas, las dos plantas de la central, que se sí. estuviera observando el tema de los posibles efectos ambientales, ¿verdad? Y corregir cualquier anomalía. Uno entiende que eso debe ir a la par con la operación de la planta. Claro. Por ejemplo, hay otro elemento que para almacenar esas cenizas que emite la planta de Punta Catalina, tiene que tener unos niveles de humedad que garantice que cualquier viento, brisa, no esparza No la las ceniza. esparza. Entonces hay que mantener unos niveles de compactación, pero lo que tenemos es que tratar de buscarle un uso a esos desperdicios, que hay múltiples usos, pero hay que Como se partir hizo en un primero de la momento composición. con la escoria de la explotación que hacía la entonces minera Falcon Bridge, creo que tiene otro nombre,
que la escoria se usó incluso como relleno para cuando se transformó la autopista de doble vía y doble carril y todo eso. No se desperdició. Buen ejemplo que ha puesto, porque precisamente esas son unas de las utilidades que pueden dársela, pero necesitamos primero hacer un análisis de la composición química de esa ceniza, esos desperdicios, para saber cuál sería el uso y qué se necesita para qué se necesitaría para desarrollar otro subproducto. Pero definitivamente que hay múltiples soluciones en estos momentos para eso. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo tú has visto el proceso de la economía dominicana, que sigue siendo una reapertura muy relativa y lenta por la situación que sabemos. Y sabemos que los negocios tienen sus dificultades, tienen sus cosas, pero se han ido poco a poco incorporando. Por ejemplo, ya se aumentaron los horarios para ciertas actividades, hay un plan de reapertura del turismo, pero vamos a hablar de este tema cuando volvamos de esta pausa que me están pidiendo. Okay. El ingeniero Leonel Duarte, Castellanos Duarte, es nuestro invitado de este día, presidente de la Asociación de Industrias Herrera. Bueno, habíamos hablado en otras ocasiones aquí de la preocupación que ustedes tenían por la quiebra de algunos negocios y una serie de cosas, la carga del pasivo laboral. Se ha empezado a hablar a todo esto, con estos procesos, de la posibilidad de alguna amnistía fiscal. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, es un proyecto que yo creo que va a afectar, no es tan atractivo, déjeme decirle, para muchas empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas y las microempresas. ¿Por qué no es atractivo? Yo creo que no, según los términos planteados en la propuesta de la amnistía fiscal, es muy pesado. Por ejemplo, se habla del 3%, el que se acoja a la amnistía fiscal tendría que pagar el 3% del promedio de sus ingresos durante los últimos 3 años. Es decir, entonces, ¿qué resulta? Hay sectores de la economía, y puedo citar el sector del comercio, sobre todo comercios de provisiones, que operan con márgenes muy mínimos, inclusive... Tú estás hablando de cuáles tipos de comercio de provisión, porque aquí sabes que hay de todo, hay de las grandes empresas que venden productos. Bueno, sí, correcto, las grandes cadenas de supermercados, pero vamos a decirle mayoristas en provisiones. Bien, los almacenes tradicionales, bien, que suplen los colmados. Correcto. Que según lo que los informes que tenemos es que sus márgenes son muy bajos porque venden volúmenes. Entonces, los márgenes son muy bajos, inclusive en sectores de la construcción también. Creo que se da mucho en el cemento y la varilla, cuando se venden grandes cantidades, pero se venden, los márgenes son muy bajos. Entonces, empresas de esa naturaleza, ¿qué es lo que proponemos? Que sea sectorizado. Esa amnistía fiscal, y creo que algunos sectores lo han planteado, y con los cuales nosotros estamos de acuerdo, que se clasifiquen conforme a su clasificación empresarial de la ley 87 del 187 del... Esa es la 17, que clasifica en micro, mediana y pequeña empresa. Porque a todos se le daría el mismo tratamiento. O sea, y quiero citarlo como un ejemplo. Una empresa que termine su año fiscal con una utilidad neta, luego de pagar todos los impuestos, le quedaron un 8% de utilidad. Vendió 100 millones y le quedaron 8 millones. Si se acoge a la amnistía fiscal y tiene que tomar el 3% de su venta promedio, que fueron 100 millones, haciendo un ejemplo hipotético,
100 millones, va a tener que disponer de 3 millones de pesos. Entonces, si se ganó 8 Ya y le le están quedando paga 5 3, nada más. entonces, es decir, yo creo que debe de sectorizarse. Es un poco más complejo para la Dirección General de Impuestos Internos, eso, pero sí debe de considerarse algunos sectores que realmente se le va a hacer muy difícil Es decir, no se puede accesar a medir con el este. mismo rasero a todo el mundo. No, porque todas las empresas no tienen los mismos niveles de, de utilidad bruta Ni el que dinamismo diario de una y otra es distinto, ¿verdad? Entonces hay una cosa, en la asociación de ustedes, yo creo que ahí eso es muy variopinto, ustedes pueden dar buenos sí, ejemplos porque tienen empresas grandes, las tienen así es. comerciales, de procesamiento, pequeños negocios. ¿Ustedes no han tenido algún tipo de acercamiento, diálogo con las actuales autoridades para plantearles esas cosas? Bueno, como la ley ayer fue que prácticamente el Congreso la conoció para su aprobación, El jueves. pero sí lo que hemos hecho, sí hemos recibido eh, solicitudes de que se fraccione entre las micro, pequeñas y empresas, que hagamos la propuesta de que la micro pues paguen un medio por ciento, y en ese mismo orden seguimos un 1%, 1,5% y 2%. Las micros que Entonces, estén formalizadas, ¿verdad? por Estamos hablando de las supuesto, empresas formales, sí, porque son las únicas que están registradas registradas en la como dirección del contribuyentes. impuesto sobre la renta. Sí. Entonces, la informalidad, pues, yo creo que siguen siendo amnistiadas todos los años. Sí, pagan indirecto porque, bueno, ellas compran y ahí pagan ITEVI y esa cosa, ¿verdad? Pero no No, y están no formales. pueden, no pueden, no Exacto. pueden. Es un Otra cosa, desorden. ingeniero, eh, ha comenzado un proceso, por ejemplo, ya hay anuncio del turismo en reapertura, con algunos negocios, por ejemplo, esto que le llaman delivery, se le dio un horario especial a las farmacias, a los restaurantes. ¿Cuáles otras medidas usted piensa que se pueden ir poniendo en práctica para esa lenta pero necesaria reapertura de la economía? Sí, bueno, todo comienza con ampliar el toque de queda, porque las personas consumen saliendo. Esos sectores vinculados al turismo normalmente laboran luego en hora de la noche y después de las 6 de la tarde. Los restaurantes, Entonces, bares. esas medidas han impactado grandemente y de manera negativa a esos sectores. Inclusive se estima que cerca del 40% de los restaurantes han cerrado, y Yo además se conozco han por ido lo a la menos calle. 3 personas amigas que han cerrado negocios de ese tipo aquí en la capital. Sí, Y sí. ahí ya Pues, hay, le estoy diciendo, 30 familias que perdieron sus empleos. así es. Entonces, yo creo que eso pues nos está obligando a que el país se reformule inclusive su política de expansión económica, hacia mecanismos, sectores que generen empleo. Eh, Creo que el gobierno actual tiene en programa un, un programa de inversión pública que comience a generar un dinamismo en la economía, que eso es muy importante, porque sobre esa base podrían generarse los empleos, por el encadenamiento que tiene. No es que en las inversiones públicas todos van a trabajar en las construcciones, bueno, pero todo lo que involucre el encadenamiento de obras de infraestructura, de construcción, eso, y de obras públicas, pues eso va a impactar de manera positiva. Pero además, vemos no con tanto optimismo el tema, el tema de cómo va a terminar el crecimiento del país, que
se ha estimado el propio gobierno en un 4% y el presupuesto que se elaboró ahora complementario está basado en que vamos a terminar con un 4%, menos un 4% en el crecimiento del PIB, una reducción del menos 4%. Pero resulta que en junio en julio tuvimos una caída por debajo de la caída de junio, es decir, en el PIB. Lo que no es muy alentador de que nosotros podamos concluir con un menos 4%. O sea que quizás sea peor la cosa. Sí, pero ¿qué significa eso? Que el presupuesto se ha elaborado en base a una caída de menos 4%. Quiere decir que los ingresos para el año 2021. No el de ahora, el complementario. Bueno, el complementario. Para terminar el año. Y se proyectó que la economía iba a tener un descenso de un menos 4%. Pero o sea que ya ese arrastra déficit también. Sí, si nosotros a julio tenemos acumulado un menos 8.5% acumulado, me resulta casi imposible, para no decir imposible totalmente, que nosotros podamos llegar a un menos 4. O sea, tendríamos que crecer todo este periodo para poder llegar a un 4. Y la perspectiva que hay no son tan alentadoras para que nosotros garanticemos que nuestra economía va a ir crecer en este periodo que nos resta del último semestre. Eso significa que como el presupuesto que se elaboró ahora, que se sometió en estos días complementarios para terminar el año, se hizo sobre la base del menos 4% de crecimiento. Si nosotros terminamos con un 7%, el déficit fiscal va a ser mayor. No vamos a tener los recursos porque no van a estar contemplados los ingresos en ese presupuesto que se elaboró. Entonces, ¿qué es lo que siempre hemos dicho? Que seamos realistas cuando elaboremos los presupuestos, no optimistas con lo que queremos, es con la realidad que se pueda lograr. Sobre todo en medio de esta crisis, ¿no? La misma CEPAL pronosticó, fue un 5 puntos, entonces nosotros lo llevamos a menos 4. Y qué bueno que tengamos ese optimismo, pero es bueno que seamos realistas, porque ¿qué sucede? Que tendremos que las partidas que fueron asignadas en el presupuesto sufrirán una reducción, no se van a poder hacer las cosas porque el dinero no dio. Entonces, ¿por qué no se elaboró un presupuesto? Bueno, 100 mil millones de pesos más o 100 mil millones de pesos menos, eso no iba a alterar nada en el presupuesto. Pero sí cumplía con la meta establecida en el presupuesto de gasto. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Leonel Castellanos Duarte, presidente de la Asociación Herrera. Siempre es importante que conversemos sobre estos temas porque ustedes están, vamos a decir, en el meollo del asunto. Tienen empleados, pagan impuestos, compran, venden y saben cómo anda la economía. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias y no se vayan que hay más en Acento Portal y Acento TV.